Lunes a las 5 de la mañana. Veamos la siguiente información. Este daño en el puente Juan Pablo II en sentido Alajuela-San José obligará al cierre total del paso por la estructura desde este viernes a partir de las 10 de la noche y hasta el lunes a las 5 de la mañana. Solo estará habilitado el ingreso de acceso a la rotonda que pasa por debajo del puente en sentido Alajuela-San José. El CONAVI sustituirá la losa dañada que se extiende a lo ancho de la estructura en el carril sentido Alajuela-San José. Estaríamos quitando parte ya de la losa afectada, las losetas que se encuentran en el sitio para colar una nueva losa. Para tal efecto pues tenemos que colocar lo que es la correspondiente formaleta, la armadura de acero nueva y también colar el concreto que es de alta resistencia para poder tener ya resistencia para el día lunes, que es cuando ya deseamos poner en servicio el puente de nuevo. La reparación rondaría los 15 millones de colones. Ya en otra ocasión se intervino otra área de este puente, cuya vida útil ya pasó. En el CONAVI conocían del daño de la estructura en general y aseguran que no se intervino antes porque era una ruta que había sido dada en concesión. El Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, manifestó que desde hacía 9 años se había advertido al CONAVI sobre el mal estado de la losa en el puente y que debía ser cambiada más tardar en el 2011. La autopista se iba a incrementar a 8 carriles y aquí lo que tenemos en servicio son 2 de cada lado, entonces había que hacer un puente nuevo también para dar el paso. En este caso pues entonces se hacían los puentes nuevos y se reparaban estos otros, pero no ha habido oportunidad de hacerlo dado que la concesión pues no se ha podido llevar a cabo. En la administración de Laura Chinchilla se dio por finalizada la concesión que pretendía ampliar y mejorar dicha ruta. Por esta vía, la General Cañas, transitan unos 90.000 vehículos diarios. 7:44 minutos, Guillermo Loría de la NAME se encuentra con nosotros. Don Guillermo, como decía la información, desde hace bastantes años se había advertido de lo necesario del cambio de esta losa, de la superficie de rodamiento, e incluso tenía que haber estado lista en el 2011, decían ustedes. Buenos días. Buenos días. Sí, en efecto, nosotros hemos hecho varios estudios para este y otros puentes. Particularmente en este, desde el 2006 ya había un primer documento, luego hubo uno en el 2012 y otro en el 2014, donde se advertía del progreso del daño en la losa del puente. Ya en el de 2006, aunque el daño no era tan grave, ya se decía que íbamos a llegar a un momento donde había que sustituir esta losa, porque las fisuras, con el paso del tiempo, las grietas empiezan a unir unas con las otras, y en el caso del concreto empiezan a generar este problema. Ahora se pegan varias grietas y se hacen los baches. ¿En todo el puente o en toda la autopista General Cañas? No, en o este sea, caso, ¿es necesario este cambio? ¿O era en este necesario? caso, en la losa del puente sobre el Juan Pablo II, pero también está, por ejemplo, el puente del Parque de la Paz, el que es muy parecido, también no requiere una intervención ya, pero hacia eso, o sea, ya deberíamos tenerla programada. Y también el que está aquí en la Hispanidad también requiere una intervención importante, particularmente la Hispanidad y el Juan Pablo II son puentes gemelos de la misma época. ¿Qué similitudes tiene, don Guillermo, esto con el tema de la platina? Porque muchos costarricenses están preguntando, bueno, muy cerca y la misma situación, ¿lo relacionan? ¿Va a ser otro calvario como la platina o podría decirse que el problema es menor? Vamos a ver, podría generarse un problema grave porque el hueco el bache que se hizo está muy cerca de la junta y el problema de la platina original es una junta también. No quisiéramos, pero no tenemos elementos como para decir que no va a pasar. Más bien, yo creo que las posibilidades de que vuelva a ocurrir algo así son importantes. Y esa reparación que pretende hacer el CONAVI sería por bastante tiempo, es decir, que no suceda, pues obviamente lo de la platina, ¿no? Sí, yo creo que lo que está haciendo el CONAVI va en la línea correcta. Ojalá que quede bien hecho todo, pero no es algo definitivo, es algo paliativo. Esa losa ocupa ser sustituida completa. Ahora lo que van a hacer es hacer una reparación importante, ojalá que quede muy bien hecha, pero eso no soluciona el problema grave que tiene el puente, que requiere de una intervención de mayor escala. Y obviamente la modernización y ampliación de la ruta General Cañas. Sí, no, por supuesto eso hay que meterlo dentro del plan de la modernización de la General Cañas, que sí ocupa una rehabilitación mayor, que se ocupa más carriles, que se ocupa mejores intersecciones, que no tiene seguridad vial adecuada, ¿verdad? Correcto. En especial, después del aeropuerto, don Guillermo, ahora que señala este punto, la Bernardo Soto, para mí es una de las
carreteras en nuestro país bastante peligrosas por señalización y por desniveles que presenta la carretera. Es de lo mismo de la antigüedad de la carretera, y obviamente por la circulación tan grande que tiene de vehículos. Sí, el tema es que nosotros tenemos muchos años de no hacer inversión grande, ¿no?, en obra vial, en obra de infraestructura. También hemos sido conformistas, el estándar que manejamos en mucha obra no es el adecuado. Usted toca el caso de la Bernardo. La Bernardo Soto, cuando uno viene del Coyol hacia San José o hacia el aeropuerto, usted encuentra un puente del tren ahí que genera digamos, la columna central está en medio de la carretera y no hay nada que proteja si uno, por ejemplo, se sale de la vía. Entonces sí, es una carretera que no reúne las condiciones para la cantidad de vehículos que pasan por ahí, que son más de 50,000 vehículos por día, y después del aeropuerto a San José, nosotros hemos calculado que deben andar entre 80 y 90,000 vehículos por día. Puente del Parque de la Paz y el de San Pedro, mencionaba usted que también tienen problemas estructurales que podrían hacerlos colapsar igual que el Juan Pablo II en un poco Vamos a ver, tiempo. cuando hablamos de esto, de colapso, no estamos diciendo que es que el puente se va a caer, ¿va? Sí. Lo que estamos diciendo es que en este momento tienen una falla que puede hacer que se cierren, y eso, por ejemplo, con la cantidad de vehículos que pasan, tiene algunas consecuencias. La primera es el embotellamiento gigante. El embotellamiento tiene otras consecuencias. Primero, pérdida de tiempo, consumo de combustible, estrés, mayor deterioro de los vehículos, mayor contaminación ambiental. Entonces esos dos puentes en particular, particularmente el de la Hispanidad, sí requiere una intervención importante, porque ahí había habido un bache similar un poquito más pequeño hace 2 años y medio. Entonces sí requiere de una inversión grande que no debemos seguir postergando, sino una que va y una que viene. Va a haber que cerrar el puente de nuevo y estamos colapsando los 50, 60,000 vehículos que pasan por ahí, por circunvalación, y los 85, 90,000 que pasan por el otro lado. Hablábamos al inicio de la semana, don Guillermo, del retraso en obra pública, y que esto está generando pues una crisis. Señalaba usted, o me comentaba al inicio de esta semana, hay una crisis en este momento, una crisis vial por falta de construcción de obra pública rápida, ágil, y también en torno a proyectos que se han quedado ahí de suma importancia, por ejemplo, carretera San José-San Ramón. Sí, San José-San Ramón. Ayer por casualidad me reuní con una gente de la carretera Cartago. Ellos crearon su comité de finalización de la autopista Cartago en el año 96 y han pasado, 20 años ya y no ha pasado nada. Hablamos que la autopista Cartago, por ejemplo, se termina en el año 75 y todavía no está terminada porque nunca se conectó a Hacienda Vieja con garantías sociales. San José-San Ramón igual. Y desgraciadamente cuando uno cuestiona estas cosas, pues le empiezan a sacar uno los montones de documentos, que los estudios, que sí estamos haciendo, pero va a ser algo que no sé si será muy enredado de interpretar. Todos los que llevamos física básica sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Usted puede hacer una fuerza muy grande, pero si la distancia que recorre es 0, no hay trabajo. Entonces lo que nos dice a nosotros que se está progresando es ver la obra hecha. Correcto. Ver las zanjas, ver el concreto, ver el acero, ¿verdad?, ver la maquinaria. Y mientras todo esté en papel, no pasa de ser buenos esfuerzos. Y eso es lo que tenemos. ¿Siente usted, don Guillermo, que nuevamente CONAVI sigue siendo caso omiso de los decenas de informes que ya la AMNAME ha hecho sobre diferentes rutas en el país? En algunos temas sí, en otros no. Yo debo reconocer que don Mauricio Salom ha sido bastante abierto con nosotros. Y el mismo don Cristian Vargas en ciertos temas. En otros sí diferimos, y el tema es que nosotros a veces tenemos diferencias con CONAVI en el tema técnico, que son muy de fondo, no solo de forma. Concebimos diferente las cosas a veces, ¿verdad? Don Mauricio sí ha sido muy abierto, pero don Mauricio es relativamente nuevo en el CONAVI, no tiene año y medio. Entonces, hay muchas cosas que hemos hecho antes de él que en efecto están traspapeladas, que no les han puesto atención, que no han querido aplicarlas, etcétera. Precisamente sobre esa consulta que decía Helen, Juanpa Bonilla nos dice en Twitter: la ANAME UCR emite criterios sumamente importantes para la obra pública de Costa Rica y tristemente es ignorada por el Estado. El comentario de Juanpa Bonilla en Twitter, ahí lo vemos en pantalla. Don Guillermo, además de la construcción de obra pública, también lo mencionaba, se lo mencionaba usted, es necesario un sistema de transporte público alternativo. ¿Urge? Sí. No, tenemos que hacer cambios. El tema es que nosotros ya la gente, nuestra ciudadanía, traslapa el problema de las carreteras con la congestión. Sí, son cosas diferentes. Sí ocupamos revolucionar las carreteras. Nosotros tenemos una red vial que está completamente desgregada.
Le doy un ejemplo rápido. Chilamato Volta Cooper no está pegada con Sarapiquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llega usted a la carretera? Bueno, hay que meterse un pueblo y llegar a una carretera que está muy bien hecha, va a estar muy bien hecha. En el tema del transporte público, ocupamos o metro liviano, tren liviano, perdón, que es lo que está proponiendo don Guillermo Santana. Yo diría que también hay que reformar el tema del transporte público en buses, porque usted se para a veces, yo a veces me paro en San Pedro ahí en la iglesia, y vuelvo a ver hacia allá, y de repente usted ve 30 buses en fila. Entonces eso es prácticamente un tren súper lento. Entonces hay que darles carriles exclusivos a los buses, usar buses articulados de mayor capacidad, no tener ese montón de líneas que entran, sino reorganizarlas. Esto requiere de mucho manejo político para manejar bien a todas las empresas que están involucradas, etcétera. Pero sí ocupamos una revolución en el tema del transporte público masivo, sacar tanto vehículo liviano de la carretera y que usemos más, ojalá tren conectado con autobús. Para finalizar, don Guillermo, prioritario, San José de San Ramón, Florencio del Castillo, Ruta 32. Yo diría, hay San José de San Ramón, Florencio del Castillo y Ruta 32 y la punta sur de Sifón La Abundancia. Sí, por La Abundancia, así es. Bueno, son las 7:53. Muchas gracias a Guillermo Loría por esta información y vamos pues a pasar con el periodista Fernando Brenes, que se encuentra desde hace varios días